Estamos de vuelta en Noticias del Agro y hoy en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando sobre la situación actual del sector agroalimentario de Venezuela, un país que enfrenta grandes desafíos en la actividad productiva del campo. Y para conocer con profundidad este panorama tenemos vía Zoom a Juan Luis Hernández, sociólogo y coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela, un espacio que reúne los principales actores del sector y punto de referencia en la dinámica agroalimentaria venezolana. Estaremos conociendo un poco más en breve. Bienvenido, licenciado, a Noticias del Agro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de Agrotendencia para este importantísimo programa que es Noticias del Agro. Estoy encantado de estar con ustedes. Yo soy Juan Luis Hernández, soy coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela y tenemos un amplísimo trabajo en el país sobre la situación no solamente de la agricultura y de sus relaciones, sino de toda la cadena hasta el consumo final de alimentos. Entonces estoy a su orden para responder sus preguntas o sus planteamientos. Para contextualizar un poco, comencemos explicando sobre el trabajo que realizan desde la Red Agroalimentaria de Venezuela en pro del sector. Fíjense, la Red Agroalimentaria de Venezuela es una innovación tecnológica y organizativa que reúne a personalidades y actores de toda la cadena agroalimentaria venezolana. Desde los proveedores de insumos para la producción y de maquinarias y equipos, pasando por supuesto por la producción primaria, sus organizaciones más importantes, etcétera, etcétera. Todo el proceso de comercialización que se realiza de esos productos, el procesamiento industrial, y ahí participan también personas de todos los sectores agroindustriales existentes en el país, y posteriormente la distribución comercial de los alimentos y el consumo final. Ese es nuestro ámbito. Reúne a un gran número de personalidades y de técnicos de este sector. Nuestro Consejo General tiene alrededor de 65 personas y tenemos un comité operativo más pequeño que tiene 12 personas y luego un equipo central de unas 6 personas que manejan los proyectos de la red. La red tiene como propósito central recoger, organizar y tener disponible para todos información sobre el sector agroalimentario venezolano. Y para eso tenemos dos instrumentos. Una página web de carácter general, que me gustaría mucho mostrársela, y una red sobre proyectos específicos que también quisiera mostrársela primero. Entonces, página de carácter general, que reúne las bases de datos que tiene la red agroalimentaria. Ahí la tienen ustedes, espero. Fíjense, aquí tienen, esto es la página central de la red. Ustedes tienen abajo buena parte de las instituciones con las cuales estamos conectados y donde participan dirigentes de esas instituciones. En esta página nosotros presentamos lo fundamental que es las bases de datos del sector agroalimentario venezolano. Esta es la información más completa que existe en el país. Yo creo que a lo mejor con excepción de algunos elementos del sector petrolero, pero la base de datos más importante que existe en la materia. Bien, partiendo de toda esa información que manejan sobre el sector agroalimentario de Venezuela, y usted como experto en el área, ¿cuál es el mayor inconveniente que tiene el productor agrícola venezolano? Por supuesto, lo que sucede hoy en la encuesta de mayo es que el problema central es el problema de combustible y del gasoil. Porque como todo el mundo sabe, la agricultura funciona básicamente en materia de gasoil
por maquinaria, por equipos, por riego, y por transporte, por cosecha, de tal manera que ese es el problema central hoy extremadamente más grave que limita la producción. Sin embargo, hay otros problemas que son muy importantes. Uno de esos problemas es el suministro de insumos. Eso se ha hecho extremadamente crítico en Venezuela. El problema de las semillas, el problema de los agroquímicos y en particular de los fertilizantes se ha convertido en un problema extremadamente grave que limita brutalmente la producción. El tercer problema en importancia es quizás el problema de el deterioro de las maquinarias y los equipos. Porque como tenemos muchos años en que no logramos actualizarnos desde el punto de vista tecnológico, tenemos un equipo de maquinaria que fue muy bueno hace 15 años, pero que hoy ya está en proceso de deterioro muy grave. Y los equipos que están relacionados con eso, peor todavía. Entonces, hemos tenido una situación por la cual los productores que tenían 3 tractores tratan de conservar uno y sacarle piezas a los otros 2 para montarlos en esto, etcétera. Y por supuesto, eso es un limitante importantísimo de la producción. La otra son los problemas que tienen que ver con la colocación de las cosechas. Esos problemas también han pasado a ser importantes y especialmente por los problemas de transporte asociados a, a las cosechas. Eso es particularmente importante en un conjunto de rubros que son de consumo más directo, como las hortalizas y las frutas, etc. Bien, ¿cómo evalúa usted las cadenas de suministro y cómo ha sido la adaptación de la agroalimentación en Venezuela ante esta serie de inconvenientes que tiene actualmente el campo de ese país? El problema de suministros tiene dos lados en la cadena alimentaria. Un lado es el suministro a los productores agrícolas de los insumos, equipos y maquinarias que se requieren. Y del otro lado está el problema del suministro de los alimentos. Del suministro de los alimentos para la población. El problema de suministro a los agricultores, ya te lo he descrito, se ha hecho extremadamente crítico. Desde que se produjo ese proceso de estatización de la distribución a través de Agropatria, se ha venido produciendo un proceso de deterioro brutal. Y los agricultores hoy por hoy tienen dificultades enormes para conseguir todo tipo de insumos. Un caso que te pongo que es muy notable es el de la semilla. En Venezuela, todo el mundo tenía acceso a semillas y ahí son importantísimas las semillas importadas. Últimamente lo que ha pasado es que no hay acceso a las semillas y entonces la gente tiene que recurrir a sembrar otra vez con productos de la cosecha pasada, con semillas que no tienen garantías de calidad, y eso por supuesto deteriora los rendimientos de manera muy... De acuerdo con los números que ustedes manejan, ¿cómo ven ustedes la caída de la productividad debido a los inconvenientes ya mencionados? Y además, ¿cuál sería el sector más afectado? Tenemos probablemente unos niveles de producción agrícola que en un grupo muy importante de rubros pueden estar semejantes a lo de finales de la década de los 50. Las caídas que hemos tenido han sido brutales. La caída, por ejemplo, en caña de azúcar es una cosa brutal. Estamos en el 20% de la producción de caña de azúcar que teníamos hace 6 o 7 años. En cereales la caída también es extremadamente importante. En oleaginosas no se diga. Los grandes cultivos han sido profundamente afectados. Claro, pero esos grandes cultivos, maíz, arroz, oleaginosas, etcétera, tienen una alternativa clara que es la importación. Pero los cultivos que son de consumo fresco,
hortalizas, frutas, etcétera, etcétera. El problema es que ahí la alternativa de importación es relativamente pequeña, y muy limitada a algunas áreas de la frontera, con fronteras donde existe producción del otro lado de la frontera. Y entonces ahí la caída de la producción ha sido extremadamente importante. Y eso se traduce en un incremento notabilísimo del precio de los alimentos de consumo fresco. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hoy por hoy, para la inmensa mayoría de los venezolanos, consumir cosas como lechuga, por ejemplo, o como productos de consumo fresco es un rollo monumental. No porque escaseen, sino porque no tenemos real con qué comprarlo. Bien, nos indicó que las importaciones fueron una alternativa a la caída de la producción, pero entendemos también que la compra de estos productos al exterior pueden ser perjudicial para la producción nacional. En ese sentido, ¿cuáles serían las consecuencias que traería esa solución momentánea? Esa solución fue momentánea. Estamos hablando del pasado. La producción agrícola venezolana se vino en caída muy fuerte, probablemente desde el 2010 o 11, se vino en caída muy fuerte, pero teníamos los reales del petróleo que importar. Entonces lo que pasó fue que, bueno, que la disponibilidad de alimentos existía por las importaciones. Con la caída de la producción petrolera y con la nueva situación desastrosa de la finanza pública, no tenemos con qué importar. Entonces ahora estamos en una situación dramática porque no tenemos ni para producir ni para importar. Lo que está produciendo, por supuesto, una situación terrible en términos nutricionales. La disponibilidad de alimentos en Venezuela puede estar alrededor de la que existía por persona en los años 50. De tal manera que, bueno, estamos enfrentando una situación que tiene mucho que ver con esa crisis humanitaria, donde el componente de hambre y de malnutrición es un aspecto absolutamente central. Usted nos habla de inseguridad alimentaria en Venezuela y precisamente la Red Agroalimentaria cita un informe del Programa Mundial de Alimentos de la FAO, de las Naciones Unidas. En el aspecto de puntos críticos del hambre se deja ver que en Venezuela la inseguridad alimentaria de este año podría superar a la del año 2019. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sin duda, sin duda. Y ahí hay un deterioro y eso era una de las cosas que te iba a comentar al final, que es que en Caracas particularmente, pero también en 3 o 4 grandes ciudades, existen unas burbujas de gente de clase media y sobre todo gente que tiene recursos en dólares en el exterior, que genera una ilusión de mejoramiento de la situación. Entonces, hay gente que piensa que, bueno, que mejoró la situación con los bodegones, etcétera, etcétera. En la encuesta que nosotros hacemos, que lo hacemos con el Centro Gumilla en 50 poblaciones urbanas, porque en las rurales eso es absolutamente dramático, pero en las urbanas, el porcentaje de la población que siente que el 2021 es peor que el 2020 es enorme. En algunos casos llega al 85% de los poblados donde hicimos las encuestas. Entonces estamos en una situación dramática. Y obviamente ahí hay una reflexión que hay que hacer, que es que todos estamos obligados a tratar de sobrevivir. Desde la red agroalimentaria, pasando por ti, por el mundo entero. Todo el que tiene una finquita o que tiene una distribución de alimentos, una bodega, lo que sea, tiene que tratar de sobrevivir. Y obviamente hay que inventar elementos para poder hacer eso. Pero de ahí a hacernos la ilusión de que eso tiene futuro, hay una gran distancia. Esta situación socioalimentaria
no tiene salida con el régimen económico-político existente. No tiene salida. Puede ser que algún sectorcito coja un airecito un día y otro airecito otro día, pero no tiene salida y va a ir a un deterioro peor todavía del que tenemos. Entonces yo creo que una cosa importante es tratar de sobrevivir, pero más importante todavía es tratar de plantearnos cómo hacemos para que se produzca un cambio de la situación del régimen económico-político que haga posible que este país recupere el crecimiento, el desarrollo, y que tenga de nuevo alguna posibilidad para el futuro. Ya para ir finalizando, ¿cuáles son sus proyecciones de siembra y producción para el ciclo de invierno, teniendo en cuenta que es el ciclo más importante para los productores venezolanos? Muy malas porque el fenómeno del gasoil combinado con factores climáticos de lluvia han producido una disminución brutal en la siembra de invierno. Esta disminución, tú sabes que la zona de producción más importante del país son los Altos Llanos occidentales. El centro Portuguesa, que es el más importante, pues con un pedazo de Barinas y un pedazo de Cogé, eso debía sembrarse en mayo. Y sin gasoil y con condiciones climáticas un poco difíciles, la disminución ha sido extremadamente importante. En Guárico también ha habido una disminución importante, pero todavía en Guárico se puede sembrar un poquito más adelante. Y entonces la situación es menos crítica, aunque también lo es. De tal manera que yo creo que en esos cultivos clave del ciclo de invierno vamos a tener una de las producciones más bajas que hemos tenido probablemente desde la década de los 60. Hemos llegado al final de la entrevista, pero antes agradecemos su tiempo y disposición para conversar sobre el campo venezolano. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sus preguntas fueron extremadamente interesantes y agudas. Y estoy encantado de participar con ustedes, con Agrotendencia y con Noticias del Agro, en esta iniciativa que nos ayuda mucho a difundir y a hacer consciente a la gente de lo que nos está sucediendo. Estuvimos conversando sobre la situación actual del sector agroalimentario de Venezuela, bajo el análisis del sociólogo Juan Luis Hernández, coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela. De esta manera marcamos el punto final a la presente emisión. Mañana continuamos con más aquí en Noticias del Agro.